días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar al otro lado, gracias por estar en directo, orando, intercediendo. Estamos en ese tiempo de fruto fiel que no podemos desmayar. Necesitamos estar conectados, estar en línea a la presencia de Dios, clamando, sabiendo que estos son tiempos difíciles, son tiempos proféticos y no podemos ser esa palabra que constantemente está en nuestro corazón de ser negligentes. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sentados. Este es un tiempo de levantarnos, este es un tiempo de abrir nuestra boca y clamar a aquel que es el único que tiene la solución. Amén. Así que gracias por estar ahí y vamos a seguir meditando en este libro tan tremendo que está hablando en nuestro corazón, que nos está confrontando. Estamos viendo la necesidad de adquirir esa sabiduría, no sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene del Padre. Estamos en Proverbios capítulo 16. Ayer terminamos diciendo estamos en el versículo 15 de Proverbios 16. Y ayer terminamos hablando acerca de las palabras, de las decisiones que un líder, en este caso el contexto habla acerca de un rey, de las decisiones sabias que necesita tomar para poder dirigir a una nación, ¿verdad? Y esa es nuestra oración, la oración de que nuestros gobernantes tomen decisiones correctas. Pero sabemos que esas decisiones solamente son correctas cuando viene delante del trono. Comenzamos en este día en Proverbios capítulo 16, verso 15, así que tome nota. Como siempre les aconsejo, tome nota, tome sus Biblias. Y dice así, Proverbios 16, verso 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Cuando el rey está alegre, su rostro está radiante, y eso influye en la felicidad a todo el reino. Cuando un rey, en aquel tiempo, un rey daba en casamiento a su hija, por ejemplo, había felicidad en su vida y eso hacía que él exoneraba, él perdonara los impuestos o hacía regalos al pueblo. Eso, cuando el rostro del rey hay alegría, está la vida. También la disposición a lo bueno por parte del rey es refrescante, como esa nube de lluvia tardía. Y la lluvia tardía es esa lluvia de primavera, esa lluvia que prometía una buena cosecha. Normalmente estaba la lluvia de otoño, esa lluvia en la cual era el principio de la cosecha, pero esa lluvia tardía prometía una excelente cosecha. Era la que estaban esperando todo agricultor, y esa lluvia tardía, la lluvia primavera, traía refrigerio, traía alegría al corazón del agricultor. Así es la alegría del rostro del rey, la benevolencia, la bondad que el rey tenía para con sus súbditos. Amén. Verso 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Tenemos que saber que la riqueza de este mundo tiene su uso, sirve para algo. La riqueza sirve. El mismo rey Salomón dijo que el dinero sirve para todo. Pero es mejor adquirir, como dice aquí, esta sabiduría que ese oro preciado, que todas las riquezas. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mucho más útil para nuestras vidas. A ver, ¿de qué le sirve tener tantas riquezas si no tienes sabiduría para saber emplearlas, para saber manejarlas? ¿Cuánta gente ha tenido riquezas y las ha malgastado porque no ha tenido sabiduría para saber administrar? En Primera de Reyes, capítulo 3, encontramos el momento en que Salomón es coronado como rey y él hace una oración a Dios. Hace una oración en la cual él no le pide riquezas, él no le está pidiendo que ponga a sus enemigos bajo sus pies,
sino que Salomón le pidió esa sabiduría, esa inteligencia. Y tenemos que tener algo claro, la inteligencia es saber aplicar la sabiduría. Adquirimos sabiduría, pero la inteligencia nos hace saber cómo aplicarla. ¿Amén? Así que fíjese que en esa petición de que, Señor, yo quiero sabiduría, Dios dijo, mira, como no me pediste ni riquezas, no me pediste ni gloria, me has pedido sabiduría para guiar a mi pueblo, pues te voy a dar toda esa sabiduría, pero además te voy a dar riquezas y te voy a dar gloria, más que ninguno de los reyes de la tierra. Eso nos habla acerca de lo que les comenté antes. ¿De qué nos sirve tantas riquezas, tanto poder, si no tenemos sabiduría para poder saber manejarla? Así que adquiera sabiduría, porque eso realmente le va a traer riquezas. Amén. Verso 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El hombre recto sabe que el camino de su vida es alejarse del mal, o sea, es no ir hacia él. O mejor dicho y mejor empleado, es no andar con él. El mal tiene que estar alejado de nosotros. Muchas veces vamos tomados de la mano del mal, pero el camino de los rectos debe apartarse del mal. Dice, y su vida guarda el que guarda su camino. Esto es un camino de obstáculos, pero Dios protege a aquel que lleva una vida por el buen camino. Salmo 91:1. Hemos estado leyendo este salmo cada mañana, estamos leyendo que el que habita al abrigo del Altísimo. Escuche, y vuelvo a insistir, habitar significa quedarse. Habitar significa estar, vivir en ese lugar. Pero muchas veces tomamos nuestra vida con el Señor, ese caminar con el Señor como una visita. Hoy tengo necesidad, vengo a visitarlo. Como el que va a casa de un familiar o de un amigo, va a visitarlo por un momento y después se va. El habitar significa estar siempre, constante. Entonces este Salmo 91 nos invita a habitar al abrigo del Altísimo, a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y este mismo Salmo 91, en el versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que no haya ningún tropiezo, porque dice que esos ángeles nos llevarán de la mano para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces esos caminos están llenos de obstáculos, pero podemos estar seguros que si vivimos en la presencia de Dios, si vivimos al abrigo del Altísimo, si moramos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, podemos estar seguros que nuestra vida estará guardada, nuestros caminos estarán guardados. Amén. Entonces ya tiene el secreto, viva al abrigo del Altísimo. Verso 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí podemos citar Santiago capítulo 4, verso 6, que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y esta palabra resistir me llama mucho la atención porque viene del griego antitazo, y eso significa ponerse uno mismo en contra de algo. Entonces, por el contexto de este versículo 6 de Santiago capítulo 4, Dios resiste a los soberbios. Este que es un término militar de ponerse uno mismo en contra de algo, está diciendo de que se está poniendo en formación de batalla y podemos ver que Dios está peleando, Dios resiste, Dios pelea contra los soberbios. Dice que antes de la soberbia, pero antes del quebrantamiento es la soberbia. Y el quebrantamiento habla de cautiverio, el quebrantamiento habla de ruina, la palabra hebrea es sever. Entonces la soberbia va antes de la destrucción. La soberbia es evidente. La soberbia
se nota en el momento de escuchar cuando alguien está hablando. Escuchamos un corazón soberbio, un corazón altivo. Es un espíritu altivo. Es una actitud de superioridad sobre otras personas. Aquellos que se creen superiores a otros están listos para caer bajo el juicio de Dios, sobre el justo juicio de Dios. Amén. Así que tengamos corazones humildes. Porque mira que dice este versículo 19. Mejor es humillar el espíritu de los humildes que repartir despojos con los soberbios. En el versículo 15 que hemos estado leyendo dice que la soberbia es abominación para Dios. En el versículo anterior, 18, dice que la soberbia nos lleva a la destrucción. Isaías 57:15 dice que Dios habita en la altura y la santidad, habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu. Entonces es mejor humillar el espíritu con los humildes. Hablando de humildad, la humildad no es una escasez, la humildad es un estado del corazón. No tiene nada que ver con la escasez material. Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su propia incapacidad, que no lo logran por ellos mismos, sino que descansan en la única capacidad que viene de Dios. Esos son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que son conscientes de su necesidad espiritual y reconocen que el único que puede satisfacer esa necesidad es Jesús de Nazaret. Los pobres de espíritu son aquellos que voluntariamente deciden abandonar todo su esfuerzo propio para entrar en el cielo, porque es por gracia, no es por obras. En reconocer que es Dios a través de su Hijo amado que podemos tener acceso. Y aquellos que tienen ese espíritu pobre son humildes, abandonan todo su esfuerzo y reconocen la obra preciosa de la cruz. Aquellos que son pobres de espíritu son bienaventurados porque dice que de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no son para aquellos que son autosuficientes, no son para aquellos que se autoproclaman, no son aquellos que se creen justos. El reino de los cielos es para los humildes. Dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor que compartir el botín con los soberbios. Escuchen, los soberbios no son una compañía agradable. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentan a Dios. Por tanto, nadie quiere acompañar a un soberbio. Cuando conocemos una persona soberbia, aquella que quiere pasar por encima, aquella que se cree mejor que nadie, nadie quiere estar con él. Todo el mundo lo evita. ¿Por qué? Porque son personas que humillan. Son personas que no entienden lo que es la humildad. Así que evite estar con personas soberbias. O sea, usted una persona que le lleve la reflexión, sabiendo que solamente Dios es el que puede cambiar sus corazones. Amén. Versículo 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. La obediencia a Dios, el prestar atención a su palabra y hacerlo con sabiduría, eso va a traer buenas y muchas bendiciones a nuestra vida. El entendido en la palabra hallará el bien. Fíjese cuál es la importancia de leer la Escritura, de escudriñarla, de vivir la palabra. Eso es lo que trae a nuestra vida, es una vida plena. Cuando leemos, escudriñamos, nos profundizamos en la palabra. Por eso siempre les digo que este es el tiempo que Dios ha propuesto para que podamos estar en su presencia.
y poder estar leyendo la palabra más que nunca, escudriñando su palabra, entrando en lo más profundo, porque eso va a traer vida a nuestro corazón. Eso va a traer plenitud a nuestra alma. Amén. Entonces, confiar en Dios es vivir su palabra. No podemos decir que confiamos en Dios si no vivimos su palabra. Eso es lo que trae las bendiciones a nuestras vidas. Dice la palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Por tanto, si caminamos por fe, es porque confiamos en su palabra. Y la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Y la voluntad de Dios se conoce a través de su palabra. Por tanto, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, si usted quiere ser bienaventurado, doblemente bendecido, confía en Jehová, confía en su palabra. El verso 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Aquellos que son sabios de corazón lo demostrarán en sus vidas. Y otros lo van a ver. Y otros lo van a llamar que es una persona prudente, que es una persona sabia. La verdadera sabiduría se demuestra en nuestra vida, en cómo tomamos decisiones. La verdadera sabiduría se demuestra no solamente en nuestros pensamientos, si son buenos o si son malos, o si son verdaderos. La verdadera sabiduría se demuestra cuando tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando aquí habla esta de la dulzura de labios, esas son palabras, no podemos considerar palabras dulces, sino palabras escogidas. Esas palabras escogidas que traen sabiduría para aquel que las escucha. Esa dulzura de labios no es para traer zalamerías, para traer a esa gente que le gusta que le hablen bien, que le adulen. No es adular, sino se está refiriendo a palabras escogidas, a palabras que traen sabiduría para nuestras vidas y para aquellas personas que nos están escuchando. Amén. Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendido al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Ese manantial, esa fuente natural para el que adquiere sabiduría, se refresca. Esa fuente que es el entendimiento, esa fuente que es la sabiduría, es una fuente continua dentro de nuestro interior, de nuestra vida. La sabiduría da vida. La sabiduría nos corrige de la necedad. La sabiduría nos corrige de los caminos perversos. La sabiduría nos hace caminar correctamente delante del Señor. Mas la erudición, esa erudición es un conocimiento profundo de alguna cosa. Y el necio son aquellos que no quieren cambiar, no quieren entrar en razón. Son aquellos que a fuerza de repetir esa misma necedad, acaba uno creyéndosela. Es ahí cuando uno dice que va como los burros, ¿verdad? Que van así con eso para no poder mirar ni a un lado ni a otro, sino el necio se mantiene en su necedad y no hay nada que lo pueda cambiar. Y de tanto repetirse y repetirse esa misma necedad, se va a acabar creyendo y viviendo. Así que seamos nosotros de los que tomamos de ese manantial de vida que es la sabiduría de Dios. Verso 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Tenemos que entender que la prudencia es la capacidad de pensar, la capacidad de tomar riesgos posibles, pensar en esos riesgos posibles que pueden llevar esa decisión. Es adecuar, modificar nuestra conducta y no recibir, o para no recibir daños. Eso es la prudencia. El que es prudente va a pensar, va a meditar la decisión que va a tomar, los prejuicios, los perjuicios que va a tomar, los daños que pueden ocasionar esa decisión. Eso es una persona prudente.
Por eso estamos llamando a la prudencia en este tiempo de no salir a la calle. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio que puede ser un contagio. Entonces es sabio de estar en casa, es sabio tener este tiempo. Sí, que es un tiempo complicado, un tiempo difícil. Yo sé que ya usted se está subiendo por las paredes, desesperado, pero es prudente quedarse en casa. ¿Amén? Entonces nuestra sabiduría, vuelvo a repetir, se demuestra no solamente por lo que hablamos, sino por el control que tenemos sobre las palabras que salen de nuestra boca. Nosotros tenemos que ser prudentes al abrir nuestra boca, porque esa falta de prudencia lo que hace es herir los corazones, herimos a la gente. El abrir nuestra boca, esa falta de prudencia, lo que no va a hacer es meternos en problemas. Entonces las palabras prudentes tienen el poder de persuadir y de enseñar sabiduría. Así que aprenda a ser prudente. Cierre su bocota si no va a hablar cosas buenas, cosas que edifiquen. Yo tenía un jefe que decía, cuando íbamos a decirle algo, normalmente para pedir un día de permiso, digo, jefe, ¿podemos hablar contigo? Si tus palabras no van a superar el silencio de la sabiduría, mejor que no hables. Y es verdad, es mejor estar callados. Es mejor que nuestras palabras sean prudentes para no meternos en problemas, amén, y para no herir las personas. En el versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay un poder maravilloso en las palabras. Hay un poder maravilloso en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras van a traer bendición, van a agradar a los demás. Panal de miel. Esas palabras agradables, esas palabras que son dulces, son maravillosas. Esas palabras no solamente van a traer suavidad al alma, sino que además nuestro cuerpo va a tomar también ese refrigerio. Va a ser medicina para nuestros huesos. Esas palabras. Una palabra mal dicha, una palabra en el momento menos oportuno, una palabra imprudente, viene a traer congoja a nuestro corazón. Y esa congoja se va a manifestar en nuestro cuerpo físico. Muchas veces las enfermedades que la gente tiene físicas es por una enfermedad en el alma, por una falta de perdón, por un daño que quizá le hicieron por alguna palabra. Y esa enfermedad física es simplemente el reflejo de una amargura, de una falta de perdón. Así que panal de miel son los dichos suaves. Fíjese qué poder tiene este en su boca para traer sanidad a las vidas. Amén. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio ya lo comentamos porque es el mismo proverbio en capítulo 14, verso 12. Simplemente recordarle que el hombre se apoya muchas veces en su propio razonamiento. Y confiar en nuestro razonamiento es no confiar en Dios. Solo hay un camino. Y ese camino que queremos tomar no puede llevarnos a un camino de muerte. El único camino, que es Jesús, es el que nos lleva a la vida. Amén. Verso 26 dice, el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. O sea, la recompensa que tenemos para trabajar es un salario, ¿verdad? Muchas veces trabajamos trabajos seculares por un salario. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae, lo que nos motiva a hacer el esfuerzo. Aunque no nos guste ese trabajo, muchas veces lo hemos tenido que hacer porque sabemos que a final de mes hay un salario que necesitamos. Entonces la recompensa del trabajo pertenece a aquel que ha trabajado. Y aquí dice, porque su boca le estimula. O sea, no hay mayor incentivo que el hambre. Porque sabe que si no trabaja, no va a tener un dinero para poder comprar alimentos y poder alimentarse. Eso lo motiva, lo estimula. Incluso motiva al perezoso. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, si usted no quiere trabajar,
La palabra dice, no vas a comer. Pero yo sé que usted es una de las personas que trabaja con gusto, que trabaja con placer y que lo hacen como para Dios y no como para el hombre. Hace las cosas con excelencia y eso va a traer realmente un beneficio a su vida, va a realizarle a usted como persona y va a ser alguien que realmente va a saber honrar a Dios en todo lo que hace. Amén. Verso 27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso, el hombre malo no se va a satisfacer con su propio deseo. Dice que va a buscar, va a cavar, va a hacer un agujero, va a desenterrar la tierra. Es una metáfora. O sea, va a profundizar, va a buscar hacer mal. O sea, no solamente con el mal que ha hecho, sino que va a seguir queriendo y buscando hacer mal. Peor todavía. Entonces, cuando ese hombre, ese impío, descubre el mal, no puede guardárselo para sí mismo, quiere extenderlo para otros. Y con sus labios, dice aquí, y en sus labios hay una llama de fuego. O sea, lo arroja de sus labios como si fuera un fuego ardiente, provocando daño, provocando mal, compartiendo esa búsqueda de hacer el mal. No se lo va a quedar para él solo, él lo va a ejecutar. Verso 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, a la gente mala le encanta sembrar y mantener conflictos. Y habla del chisme, el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme es una forma de sembrar contienda. El hombre perverso que levanta contienda, muchas veces lo va a hacer a través de chismes. Va a publicar las faltas de otra gente. ¿Para qué? Para dañar su imagen. Y logra poner en discordia hasta los mejores amigos. Alguien que es un chismoso, usted ha tenido un amigo chismoso y se ha enterado de que ese ha dicho algo de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a sonreír? No, uno se enfada. Ese chismoso, ese hombre perverso está levantando contienda entre usted y él. Ese chisme lo único que hace es traer difamación sobre su vida. Y difamar es decir o escribir cosas negativas en contra de tu nombre, en contra de tu persona, en contra de tu fama, en contra de tu honor. Y muchas veces es falso. Eso es lo que hace el chisme, difamar cosas que son falsas. Lo peor de todo es que siempre hay alguno que quiere poner el oído, porque le encanta. Escuche, muchas veces ya se pasa de ser chismoso a ser, se me fue la palabra, pero hay gente que le encanta, hay gente que es un imán para los chismes. El chisme busca al chismoso y se vuelve algo que lo necesita. Hay gente que dice amar a Dios, que dice que sirven a Dios, pero tiene un corazón de chisme y Dios aborrece el chisme. Mira que dice Tito capítulo 3 verso 2. Tito capítulo 3 verso 2. Que a nadie difamen. O sea, esto es un comando de parte de Dios. No difamar a la gente, no atentar en contra de su nombre, no atentar en contra de su fama, de su persona, de su honor. Muchas veces dando caso a una falsedad. Escuchen, que algo se esté repitiendo, que algo se esté constantemente diciendo, no significa que sea verdad. Por eso debemos saber realmente de dónde vienen esas cosas que quizás llegan a nuestras vidas. Esas palabras que llegan a favor o en contra de alguien. No sabemos si es verdad. ¿Sabe lo que hacemos? Muchas veces hacemos el trabajo de Satanás. Hacemos el trabajo del diablo. Y esas personas que le llegan el chisme, escuchen, no es que sean chismosas, ya pasan a ser morbosas. Le encanta saber la vida de los demás, difamando, pasando el chisme de un lado a otro. Es peor que el virus, es peor que el COVID-19. Se va llevando de uno a otro, de uno a otro. Escuche, el chisme busca a los chismosos. Si usted no quiere ser tildado de chismoso,
cierre, tape sus oídos, cierre su boca y ore por esa persona, por la que trae el chisme y por la que están chismeando. Amén. No hagas el trabajo de Satanás. Calle las bocas. En ti está poner punto y final a un chisme. Amén. Verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre que lisonjea, el hombre que dice palabras dulces en el sentido de buscar, de sobar a la gente. Escuche, esas palabras bonitas sobre otra persona muchas veces es porque quiere sacar algo de provecho. ¿No se ha dado cuenta? Que alguien no le habla, alguien le ignora, pero de pronto viene a decirle cosas bonitas. Quiere sacar algo. Entonces, el hombre malo, el que lisonjea, hace andar a su prójimo por camino no bueno. Trae muchas veces las palabras lisonjeras, las palabras dulces, así que comienza a decirte palabras bonitas, con esa intención. Lo único que trae es división, lo único que trae es contienda. Lo único que quiere es llevarte por el mal camino. Verso 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Este viene en contexto también con el versículo anterior, con el 29. Cerrar los ojos es guiñar, y cuando guiñamos es un doble sentido. En el contexto anterior del Proverbio 29, ¿no? Hablaba de que hacía ir por el mal camino con esas palabras dulces, con esas palabras que quieren tener algo, quieren buscar su propio beneficio. Muchas veces guiñar el ojo es como decir, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y esa es la peor equivocación que podemos tener. Mover los labios, mueve sus labios, efectúa el mal. Mover los labios es hablar entre dientes. ¿Para qué? Para que solamente él lo pueda oír. Hablar entre dientes muchas veces es como emitir una queja, pero no queremos que otra persona lo escuche, ¿verdad? Sí, tú sigue hablando, sí, tú te piensas que eres muy bueno. Maquinando el mal. Está tramando el mal. Amén. Verso 31. Corona de honradez es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. En el contexto histórico en el cual Salomón escribió este proverbio, ellos tenían por costumbre honrar, eran sensibles en el momento de honrar y valorar la sabiduría de una persona anciana por su experiencia. Por eso Salomón comenzaba, estos primeros capítulos vimos que Salomón comenzaba a dar consejo a sus hijos. Hijo mío, escucha. Hijo mío, inclina tu oído. Hijo mío, atesora esta sabiduría. ¿Por qué? Porque él en su vejez, no solamente por la sabiduría que había adquirido de Dios, sino por sus vivencias. Por eso tenemos que ser sabios y honrar a aquellos hombres y mujeres mayores, ancianos. ¿Por qué? Porque su sabiduría es a causa también de sus vivencias, su consejo. Muchas veces, hijo, no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví, yo ya lo pasé y vais por mal camino. Entonces, adquiramos, honremos, sea una corona de honra a la vejez, que se halla en el camino de justicia. No es la edad, sino el que envejece en el camino de rectitud. Eso es lo que va a traer corona, eso es lo que va a traer gloria, que se haya mantenido en rectitud. Amén. Verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tardar en airarse es tener control propio, dominio propio. Muchas veces es más difícil domar nuestro carácter que ganar una guerra. La ira es un sentimiento natural, ya estuvimos hablando anteriormente en otro proverbio, en el cual eso nos lleva a pecar, nos lleva a dar lugar al diablo. Dice, no se ponga el enojo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces esa ira se manifiesta en una agresión verbal, incluso física. Esa ira incontrolada, ¿verdad? Ese enojo.
tenemos que saber controlar nuestro carácter. Solamente cuando una vida es tratada por el Señor, el que antes era como una llama, era una explosión, cuando es tratado por el Señor comienza a tener dominio propio y no se airea, no se enfada, no tiene ira para provocar al enojo. Amén. Verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces esta expresión, echar suertes. Echar suertes no es que jugaba a la lotería. Echar suerte era una forma de conocer la voluntad de Dios sobre determinados asuntos. Estaba el Tumim y Unim, eso que se guardaba, no sabemos exactamente qué es, los escritos no saben, pero dicen que era como una especie de piedras en el cual tiraban las piedras y conocían la voluntad de Dios. Esa era una de las herramientas que se usaban y vemos en el Antiguo Testamento que se usaban echar suertes para poder quizás repartir lo que era el territorio que habían conquistado las tribus de Israel, también se echaban suertes para organizar a los obreros para el tiempo, para trabajar en el templo. En el Nuevo Testamento también vemos ese momento en que los soldados estaban debajo de la cruz, dice que se echaron a suertes la túnica de Jesús porque era de un solo hilo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, Dios dice aquí, más de Jehová es la decisión de ella. O sea, el echar suerte puede ser de uno, pero la decisión la tiene Dios. Dios es quien determina el resultado. Dios es soberano. Dios es aquel que va a realmente poner la última y única palabra. Hoy día no hay que estar echando suertes. Hoy día tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Hoy día tenemos al Espíritu Santo que nos hace tomar las decisiones correctas, nos guía a saber la voluntad de Dios. Entonces, no es echar suerte, no es coger el rasca-rasca, sino es saber que el Espíritu Santo es verdaderamente aquel que nos lleva a tomar las decisiones correctas. Dios sigue siendo soberano sobre todos los asuntos de los hombres. Así que confíe en el Señor. No vaya confiando en la riqueza, no vaya confiando en la lotería. Confía en el Señor, confía en su sabiduría, porque Él te va a dar la verdadera riqueza, como vimos anteriormente. Amén. Así que terminamos este día con el capítulo 16. Mañana continuamos. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por sus oraciones. Les extrañamos muchísimo. Recibo un saludo y un abrazo de la pastora Angie, de mi familia. Recordarles que continúen con sus células, hablen con sus líderes, comuníquense a través de estos medios. Sea un tiempo, como dije al principio, de buscar de Dios, un tiempo de escudriñar su palabra y un tiempo de seguir siendo fieles al Señor. Así que no dejen de ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Así que les animamos a que continúen firmes. Les amamos muchísimo, les extrañamos. Se está haciendo largo, pero sabemos que es un propósito de Dios. Así que gracias por estar ahí. Dios me lo bendiga. Shalom.